CXO Community. Bien. Buenas tardes. A quien no me conoce, Claudia Diego, directora editorial de CXO Community. Le damos la bienvenida al panel. Un panel como quien se diría que se las trae hoy, y en especial en torno a proyectos, y son proyectos que le va a interesar a todos ustedes, personales o profesionales de tecnología y seguridad de la información. En primer lugar, los voy a ir presentando y comienzo desde la izquierda de ustedes, el señor Héctor D'Agostino, que es ex CFO de JP Morgan, ING Bank y Banco Superville, y además es vicepresidente de la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia. Si bien es el panel de los CSO, estamos teniendo gente del negocio que también ha tenido experiencia en proyectos de seguridad y en proyectos en general, CSOs, y un especialista como el señor Ezequiel Salís, que no creo que nos venda más de esos programas o ande diciendo a la gente cómo hacer las cosas, seguramente va a hablar de otro tipo de proyectos. Luego tenemos a Maramito Macías, que es gerente principal de seguridad de información en BCRA. Luego el señor Enrique Rubinstein, gerente de seguridad de la información en Standard Bank, y a quien agradecemos a Standard también como Santander Río, que nos han auspiciado en el día de la fecha. Y por último el señor Ezequiel Salís, que ya lo conocemos todos y lo hemos presentado hace unos minutos. Un poco el panel va a estar, a veces hacemos preguntas, y esta vuelta va a ser preguntas y respuestas, pero un poco dirigidas, y seleccionamos entre todos los panelistas un poco los temas que más interesan hoy en día a la gente de seguridad y de tecnología, y que seguramente va a estar muy bueno que gente especialista en seguridad nos brinde sus consejos, sus pros y sus contras, y por sobre todas las cosas, la experiencia que ellos vivieron en ese proyecto. En especial quiero comenzar con Mara, y hay un tema muy candente en general, más que en la industria, en las entidades financieras, y es un análisis de riesgo, clasificar mis activos. Y todos sabemos, análisis de riesgo, hay mucha metodología y activos, y hay muchos, los tangibles, los intangibles. Pero qué mejor que Mara, que nos cuente su experiencia y a ver cómo ha resuelto en un proyecto de largo tiempo esta temática. Hola, ¿se escuchan? Sí. Bueno, yo, como Claudia dijo, estoy a cargo del área de seguridad de la información del Banco Central. Antes que nada, estoy acá no como representante de mi área reguladora, sino como representante de mi área de seguridad informática para el Banco Central. O sea que quejas de la 4609 y atrás, atiendo en la puerta. Aquí no. Ah, claro. Pero les voy a contar mi sufrimiento, que los voy a compartir con todos ustedes para hacer una sesión terapéutica y cortita. No me quieren. Claudia, chillame si me paso de tiempo. ¿Cómo hicimos en el Banco Central para hacer nuestra propia clasificación de la información e implementar una metodología de análisis de riesgo? Vaya tarea si la es, digamos, porque es larga. Lo primero que les recomiendo es paciencia, mucha perseverancia, y una de las cosas muy importantes que tienen que tener, que es uno de los puntos bases, es el Comité de Seguridad de la Información o de Tecnología, o como lo quieran llamar o como lo llamen, secundando esta tarea, porque digamos, nosotros los técnicos de seguridad de la información, seguridad informática o como le digan en sus áreas o en sus entidades, no alcanza con la voluntad técnica, es sobre todo una decisión política hacer esta tarea, digamos, de todo el relevamiento y toda la clasificación, con lo cual lo que yo primero les aconsejo es busquen el sponsor, que es el Comité de Seguridad de la Información. Una vez que tienen el sponsor y tienen el soporte de las normativas o de las que hayan redactado, pasen recién ahí manos a la obra. ¿Qué hicimos nosotros? Redactamos primero la norma de clasificación de la información. En general no inventamos la rueda, tomamos los estándares. Nosotros, como somos un organismo del Estado, tomamos el estándar que propone la Jefatura de Gabinete, que se basa en la 17799, y de ahí tomamos el capítulo que hablaba de clasificación de la información, lo ajustamos a los términos en los cuales se habla en el Banco Central, porque otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es su organización, dónde se mueven, conocer a sus usuarios, ¿no? Porque no en todos lados aplica exactamente, digamos, si bien la metodología puede ser parecida, ustedes tienen que conocer con quiénes se mueven, quiénes son sus usuarios para adaptarla. Entonces, tomamos la norma de clasificación de la información, la asimilamos a los términos de la organización,
Finalmente la norma hablaba de trabajar en la información con 3 criterios: disponibilidad, confidencialidad e integridad, y dividíamos en 3 niveles, bajo, medio y alto. ¡Wow! Les dije algo que no sabían. Yo sabía que ustedes venían acá a que yo les diera, digamos, la primicia. Lo que pasa es que nosotros le pusimos los nombres que en el Banco Central se les ponen, que no son bajo, medio, alto, sino que en realidad hay una cuarta clasificación, que es secreto de Estado. Bueno, no importa. Una vez que tuvimos la norma, salimos a actualizar el relevamiento de la información. ¿Cómo hicimos? Pensamos, salimos con toda la información física, en formato físico, en formato digital, digamos, nos parecía demasiado para abarcar. Entonces dijimos, vamos por compartimentos, por porciones que podamos manejar. Entonces empezamos por la información digital que se gestiona a través de sistemas aplicativos, que nos parecía que nosotros teníamos bastante más conocimiento del tema, por ahí información en expedientes, había cosas legales que no conocíamos, y vamos a empezar en un terreno que conocemos, sistemas aplicativos. Información que se administra a través de sistemas aplicativos, porque además las podíamos relacionar perfectamente a procesos del negocio. Salimos a actualizar el relevamiento de todos los sistemas aplicativos, con la ayuda del área de desarrollo. Una vez que tuvimos todo el relevamiento actualizado, hicimos una preclasificación de la información. Ahí hicimos una triquiñuela, porque si salimos, como dicen los estándares, a preguntarle primero al usuario, en donde yo trabajo, todavía estaríamos haciendo la clasificación de la información. Entonces, nadie va a querer decirle al área X que ese X no es importante. Es como decírmelo, tu hijo no es muy lindo. De ninguna manera, mi hijo es el mejor, el más inteligente. Entonces, conociendo los bueyes con que éramos, dijimos, vamos a hacer primero nosotros una clasificación, que no significaba nada, era hacer una clasificación desde la vista de seguridad de la información. Esa clasificación se elevó al comité. El Comité de Seguridad de la Información está integrado por diversas áreas de la organización, áreas técnicas y áreas de, sobre todo, bueno, de miembros del directorio, gerente general, o sea que hay de todo un poco, y está auditoría. Auditoría fue la segunda área que se llevó la clasificación de la información para hacer su propia revisión. Que estuvo muy bueno, volvió la auditoría y recién ahí, con nuestra propuesta, la de auditoría y la del comité, salimos a los usuarios. Los usuarios hicieron muy pocos cambios, aunque no lo quieran creer. Volvió, y cuando teníamos el ok de todos los usuarios, o digamos, algunos que no estaban de acuerdo, vino al comité, lo explicó adentro del comité, el comité lo aprobó o no lo aprobó, pero digamos, fue el comité el que dijo, ok, esta es la clasificación de la información de la organización. Y bueno, terminó. Yo se los cuento así, duró 2 años y medio. Digamos, ¿no? Se le hice un resumen en honor al tiempo que tengo. Digamos, pero destaco, primero, el apoyo del comité. Segundo, la paciencia y la perseverancia no lograban, digamos, siempre van a aparecer, una cosa que a ustedes seguramente les va a pasar, van a aparecer los que saben hacer todo lo que hago yo, porque ellos no lo hacen. Pero siempre es fácil darle la recomendación al que está trabajando. Los que tenían la solución, la receta, la metodología que solucionaba todos los problemas, y yo les decía, déjenme hacer algo, empezamos con esto, seguramente la próxima versión va a ser mucho mejor, mucho más detallada, mucho más expeditiva, déjenme empezar. Bueno, fue así que finalmente tuvimos la clasificación de la información. Habíamos relevado 250 sistemas aplicativos, de los cuales solo 33 quedaron con alta criticidad. Alta criticidad era cuando en cualquiera de esos criterios tenían el valor más alto, o sea, tanto por confidencialidad, por disponibilidad o por integridad. Y bueno, la verdad es que a partir de que tuvimos los 33 sistemas considerados de alta criticidad, empezamos nosotros a darle las recomendaciones a las áreas de informáticas de cómo tenían que cuidar esa información. Obviamente, miren el trabajo que nos evitamos. Si hubiéramos empezado con los 250, hubiéramos gastado tiempo, esfuerzo y dinero. Cuando nos concentramos sobre los 33, dimos las recomendaciones.
Otro trabajo, perdón, que me estoy olvidando, una vez que tenés la clasificación de la información, es los activos informáticos que la soportan, porque eso como va digamos, en cascada. Sabés la información, después podés saber en qué servidor reciben la base de datos, en qué servidor reciben las aplicaciones, qué PC son las que integran el proceso. Digamos, tampoco es fácil, pero el trabajo más pesado fue al principio, en la clasificación. Obtener los activos y se dan las recomendaciones. Ahora estamos en el proceso del control de esas recomendaciones y asesoramiento de nuevos proyectos, de nuevas clasificaciones que se están incorporando, mejor dicho, nuevos aplicativos. La segunda parte, estamos trabajando ahora con la clasificación de la información que está en formato digital, que no está procesada por sistemas aplicativos, es decir, file servers, información de los economistas, por ejemplo, en el banco, que hacen sus propias investigaciones y residen en servidores o en espacios en disco, que no están asociadas a ningún proceso en particular o a ningún aplicativo. El circuito va a ser el mismo, nada más que, como les dije, fuimos dividiendo en información que pudiéramos procesar. Y ya incorporamos al área de seguridad interna, que es seguridad física, y estamos empezando con los expedientes. Primero, digamos, como el proceso, digamos, atachándolo al proceso de clasificación de la primera información. Si hubo un proceso que fue declarado de alta criticidad, todo lo que tenga que ver físico, lógico o en el formato que sea, tiene que estar con la misma clasificación. Creo, les dije 500 cosas al mismo tiempo, pero creo que no me olvido nada importante. Les recomiendo mucha paciencia y voluntad. Digamos, no se dejen digamos, vulnerar ni que nadie venga a darles la fórmula mágica, porque la fórmula mágica no existe. Digamos, esto es procesos, iteración y refinamiento. Digamos. Nada, no creo que, yo no lo conozco, digamos, pero no creo que uno venga con una metodología, la ponga y la pueda hacer al minuto, porque ninguna metodología nos da la receta. Tienen que también ustedes aplicar algo que les convenga y conociendo su organización seguro van a encontrar la forma de sortear algún problema o alguna persona o algún área que quiera ponerle palos en la rueda. Bueno. Una pregunta. En lo que es cuando arrancaron y tuvieron que arrancar con un análisis de riesgo, ¿hubo alguna metodología en especial? ¿Diseñaron algo ustedes? ¿Tomaron una metodología? En realidad, te digo, no usamos ninguna metodología completa. Usamos porciones de lo que íbamos necesitando, ¿no? Por eso te digo que hicimos la normativa y nosotros nos basamos, en realidad mucho miramos al NIST. En el NIST hacemos mucho hincapié, digamos. La verdad es que en ese sentido tomamos la FIP 199 y un par de recomendaciones que da la NIST, que da el NIST, y salimos con eso. Pero no, si vos me decís, ¿usaste tal metodología? Te digo, no. Una metodología concreta de punta a punta, no. Y hoy en día, si por ejemplo se desarrolla un aplicativo y demás, bueno, están por desarrollarlo, ¿cómo arranca ese análisis? ¿O logramos, a ver ese gran logro, ¿no? Logramos que las áreas de infraestructura y de desarrollo nos llamen en el momento cero de los desarrollos. Believe it or not. Sí. Aplausos. Eso merece un aplauso porque realmente es... lograste mucho. Y somos un organismo del Estado, quiero decir. Pero no todo está perdido, no todo está perdido. Una última pregunta si pasamos a Enrique, porque la intención es un poco exponer determinados casos y la experiencia de ellos y dejarlos a ustedes que le hagan las preguntas que quieran, y por eso voy mirando tanto el horario. ¿Qué niveles, o sea, de clasificación, por ejemplo, tomaron por cada uno de los atributos? Ejemplo, por la confidencialidad. 3 niveles, 4 niveles. En los 3 niveles tomamos los mismos, 0, 1, 2 y 3. Si bien siempre son 1, 2 y 3, medio, alto y bajo, por eso te digo, no hicimos nada demasiado de vanguardia, hicimos algo básico, que podría parecer básico y no lo es, porque como yo siempre discutía, déjenme tener algo, para perfeccionarlo y hacer la metodología o el modelo, voy a tener tiempo, pero si no tengo nada, por lo menos tengo hoy 33 sistemas de alta criticidad definidos. Definimos, yo no traje, si me dejan mirar el machete, no sé, no te lo estoy leyendo. Perdón, mira para allá. Te dejamos. No sea cosa que alguno se copie. No. No, es que si eran de forma web. No, soy la única.
Sí, le pusimos, a ver, fuimos súper locos en la definición. 0, 1, 2 y 3, 0, 1 era baja, 2 media, 3 alta. Nada más. Lo que pasa es que sí lo que hicimos fue usar 4 niveles y no 3 porque el área de organización en el banco ya tenía definido 4 niveles para lo que era información en papel. Entonces, como dije, lo adaptamos a la información en papel porque no tenía sentido definir una clasificación distinta de la que la organización ya tiene definida. Entonces dijimos, bueno, esta es información en formato digital, pero a la larga la organización conoce como secreto de Estado la misma definición, que en nuestro caso sería alta. Secreto de Estado tiene nivel 3, que es alta. Pero fueron 4 niveles, 0, 1, 2 y 3. Tal cual como están la 17.799, no inventamos nada. Lo lamento, si ustedes creían que dejamos yo el resto de las la preguntas para el auditorio. Es bastante complejo, o sea. Bien, otro proyecto que también, y hoy en día lo escuchamos mucho, IAM, IDM, y que obviamente es para que la gente pobre que integra el área de administración de acceso, gente de soporte que trabaja mucho y que tampoco se la valora muchas veces, por ese trabajo sufren los cachetazos de los usuarios y pobres administran un sinfín de identidades, una por cada aplicativo. Yo le quisiera preguntar a Enrique, y en especial porque tiene experiencia con esta solución, que me cuente un poco su sensación y su experiencia en cuáles eran los problemas o los inconvenientes que lo llevaron a él a salir a buscar, o quizá no había problemas, no había inconvenientes, y por qué saliste a buscar una solución IDM. Y estábamos un poquito aburridos. Ah, no sí, sabíamos qué hacer y salimos con eso. Pero dentro del aburrimiento encontramos que los usuarios, por ejemplo, las otras líneas del banco padecían de largos plazos hasta que un usuario tenía sus permisos. Estamos hablando de una semana o más. Podía pasar 2-3 horas fácilmente hasta que un usuario tenía su password reseteada o blanqueada. En el caso de tener un bloqueo al regreso de sus vacaciones, que normalmente es lo que sucede, hasta ser desbloqueado podía pasar un par de horas, que no parecen tiempos muy grandes, pero realmente tenemos usuarios muy distintos, pero en nuestro banco, en nuestra empresa, la gente no se banca esos tiempos. Yo creo que si pasáramos a 15 minutos tampoco se lo bancaría. Llega un momento que se acostumbra la gente a la calidad, y si vos no nos sorprendés con un tiempo excelente, les parece que todo está mal. Pero sacando lo que es la subjetividad del tema, sí considero que una persona que entra a trabajar al banco y que no tiene los permisos y recién puede contar con los primeros permisos en una semana, 10 días, y bueno, se pasa 10 días sin hacer nada. O sea, suena como que no es lo debido. También tenemos un problema de eficiencia operativa en el sentido de que a medida que van surgiendo aplicativos nuevos, necesitamos darle administración de seguridad a esos aplicativos, y que en la medida en que lo hacemos a mano, bueno, más aplicativos, más complejidad, más gente para manejar los accesos, y llega un momento en que somos demasiados. Tenemos que empezar a administrar los recursos, y para eso una herramienta siempre viene bien. Acá viene la primera trampa. Un proyecto de Identity Management no es una herramienta. La herramienta ayuda al proyecto, pero el proyecto es un proyecto basado en procesos. Eso es lo que hemos aprendido, que después lo voy a comentar. Otro tema que nos impulsó a tener procesos automatizados y robustos es que los controles de seguridad y el cumplimiento de las políticas se nos hacía cada vez más complicado si lo teníamos que hacer a mano. Entonces, trabajar con una herramienta que ahí sí ayuda al tema de la automatización, nos aseguraba que las políticas se cumplen. Y por último, porque no me parece muy interesante, el tema de la experiencia del usuario. Le hacemos la vida fácil a los usuarios con servicios como, por ejemplo, la autogestión de passwords. Cosa que si van a tardar 2-3 horas en resetarse la password, que sea culpa de ellos, no mía. La pensaste bien, ¿eh? Claro. La pensaste bien. Entonces, que sea culpa de ellos, hay que transferirlo porque todo es culpa también. Claro. Eso fue lo que nos empujó a iniciar este proyecto. A medida que fuimos madurando en el proyecto, nos dimos cuenta que lo importante era no pensar que la herramienta es milagrosa,
que uno la saca de la caja y tal y se solucionan todos los problemas, sino entender dónde vamos a aplicar esta solución, porque realmente es muy amplia. Lo que hicimos fue identificar aquellos procesos que más nos interesaba mejorar, revisamos los procesos en papel, hasta ahora no sacamos ninguna herramienta de un CD, un DVD o una vieja cinta, no sacamos nada, estábamos revisando los papeles, viendo quiénes son los responsables en los circuitos de aprovisionamiento, cómo se deben aprobar, de dónde vienen las solicitudes, cómo hacer el workflow, todo en papel. Cuando nos pusimos de acuerdo con las cosas como estaban en el papel, recién ahí empezamos a mirar si la herramienta podía cumplir eso. Y nos dimos cuenta de que había un trabajo iterativo de la herramienta no, lo puede hacer de otra manera, bueno, cambiémoslo un poquitito, volvimos a revisar los procesos y al final terminamos con procesos robustos automatizados. Fue laborioso, mucha gente estuvo involucrada, pero creo que al final el camino fue exitoso. Eso anduvo bien. Entonces yo vuelvo con el mensaje. El proyecto de manejo de identidades, de roles funcionales o de acceso a las aplicaciones basado en roles funcionales, que sería la mejor descripción, es un proyecto de procesos. No se equivoquen, no es comprar la herramienta y nada más. Y hay tips que se me ocurren decir. Por ejemplo, en el tema de comunicación en la empresa fue fundamental, comunicar bien, de forma clara, de forma oportuna, de a poquito, poniendo los conceptos en la gente, de para qué hacemos esto, por qué nos tiene que ayudar en esto, cuál va a ser el beneficio, de a poquito, ir teniendo pequeños logros comunicados y que la gente vaya apreciando esos beneficios. Eso nos fue muy provechoso. Y bueno, básicamente es eso. No sé si hay alguna pregunta. Tengo algunas cosas más para decir, pero no quiero robarme todo. No te vas a robar. Una última pregunta de esto con las metodologías, ¿sí? Porque escucho que los usuarios, un poco hablábamos previo al panel y se habla así, metodología, análisis de riesgo y tenemos esto y tenemos lo otro, y un poco a veces el usuario o la gente se pierde en esa metodología. Yo creo que aparte he entendido que usaron mucho el papel, mucho lo que es el factor humano, mucho desarrollo, no sé si habrán aplicado algo en especial. Sí, yo, no, más que aplicar una metodología formal, hubo mucha comunicación, muchas reuniones, 3 veces por semana, reuniendo a todos los referentes de las áreas involucradas, mucho respeto por lo que decían los demás, eso es fundamental, no pensar que como me quieren cambiar el proceso son mis enemigos, sino entender por qué lo quieren cambiar, y bueno, si hay espacio para hacer el cambio, lo hacemos. Es bueno entender que estos proyectos en general, no los quiero asustar, ¿no? Pero estos proyectos en general fracasan. Los proyectos de manejo de identidades, sobre todo aquellos que están pensando que se compra la herramienta salvadora, terminan fracasando porque son proyectos muy complejos, que requieren el compromiso de todas las áreas involucradas, y que como en general pasamos en eso, en la comunicación, resulta que el proyecto termina fracasando. Piensan que es un proyecto de seguridad, cuando en realidad es un proyecto transversal, que le pega a todos. Para que tengan una idea, en particular en el banco nuestro somos más o menos 5.000 usuarios, de los cuales la mayoría son empleados efectivos, pero hay una cantidad de empleados que pertenecen a contratistas, outsourcers, auditores externos, que entran, salen, toman permisos, y cuando se van les tenemos que sacar los permisos. Todo eso hace que tengamos que estar cuidando la segregación de funciones, evitando la herencia de permisos, que a medida que van pasando por las diferentes áreas la gente va sumando permisos y resulta que al final son Superman. Bueno, todas estas cosas van sumando a la complejidad y hace que sea cada vez más importante que los procesos estén totalmente alineados con la realidad de la empresa. Cosas que complican en general si hay una gran extensión geográfica, si hay regionalización, si se hablan en diferentes idiomas. Ese es un tema que puede llegar a impactar en multinacionales. Si son multiplataformas, esta es una cosa que realmente le pega mucho al proceso. Cuanto más alta es la diversidad en plataformas, en aplicativos, más difícil es implementar una solución de este tipo.
pero al final del día más beneficio nos puede brindar, porque sin hacerlo menos peor. Bien, vamos a... Gracias. No te robo más información, no quiero robar más así, se lo dejo, si no, ¿dónde está el secreto? Vamos a pasar unos minutos a Héctor, previo a darle al señor, como digo yo, Salís el broche de oro, que va a hablar desde su punto de vista como consultor y aquel que le van a encargar un proyecto de seguridad. Y Héctor, la pregunta que te quería hacer, en base a tu experiencia en muchos proyectos y en especial que vos tenés una teoría en lo que hace al diagnóstico de una situación, independientemente de que estemos tratando un tema de seguridad o el que sea. ¿Qué le podés decir vos a la audiencia de aquellos proyectos en los cuales has participado? ¿Cómo llegar con éxito, ¿no?, a ese proyecto? ¿Cuáles son los tips desde el punto de vista del negocio? Bueno, yo no les puedo hablar técnicamente porque soy un simple contador, pero tuve la suerte o la desgracia de trabajar en muchísimos proyectos desde hace aproximadamente unos 20 años. Y eso me permitió conocer a los ingenieros de sistemas y entender el idioma en que hablan y aprender un montón de cosas y traducirlas en proyectos exitosos. Bueno, lo que me preguntaba Claudia, el diagnóstico, para mí es una cuestión de sentido común, pero muchas veces lo salteamos porque estamos inmersos en la dinámica de la empresa donde estamos, en los tiempos, en todo tiene que ser para ayer, tenemos este problema, hay que solucionarlo ya, etcétera, etcétera. Eso suele hacer que no tengamos un buen diagnóstico, que peguemos un manotazo pensando que algo nos va a solucionar un problema, que por ahí es aproximadamente nos va a solucionar algo, pero seguramente no va a ser la solución. Y la cosa se pone complicada porque gastamos recursos de la empresa, tiempos y normalmente no llegamos a la solución del problema. Es difícil, pero hay que convencer, digamos, a las personas que toman las decisiones en cada empresa de dedicarle mayor cantidad de tiempo al diagnóstico y a la planificación. Yo he tenido oportunidad de hacer proyectos impuestos donde el proyecto viene de afuera, hay que hacer esto, donde hay recursos, pero millones, no importa, vienen consultores, los mejores, se implementa algo, se implementa porque se termina implementando y después no se usa. ¿Por qué? Y porque en realidad nadie preguntó primero, ¿lo necesitan? ¿Para qué lo van a usar? No, lo tienen que implementar porque es corporativo. Pero mirá que acá no hacemos esto, no importa, están en la lista. Bueno, y de ahí, bueno, todo lo que se quieran imaginar. Si por otro lado uno toma la iniciativa y dice, mira, en realidad yo no necesito esto, pero me vendría muy bien tal otra cosa, ¿y por qué lo puedo decir? Lo puedo decir porque yo hice un trabajo previo, hice un diagnóstico, dije, mira, estos son mis problemas, si yo tuviera estas herramientas me ahorraría mucho dinero, tiempo, recursos, podría hacer estas otras cosas que hoy no las hago, etcétera, etcétera. Otro tema es la planificación, o sea, ¿cómo planifico yo el proyecto? O sea, un poco como decía Gabriel, hay que comunicar mucho, en forma oportuna y a los interlocutores que interesan. O sea, no comunicar, o sea, comunicar en exceso tampoco sirve, comunicar por comunicar tampoco sirve. Tengo que identificar cuáles son los actores, tengo que enseñarles a hablar en un lenguaje común, porque muchas veces, especialmente cuando tenemos proyectos transversales, pensamos que todos nos entienden. En realidad estamos hablando un idioma por ahí muy técnico, el comercial no puede mantener la atención más de 5 minutos en lo que estamos diciendo, el de back office quiere salir corriendo a terminar su trabajo porque se quiere ir temprano a su casa. Bueno, entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Somos seres humanos. En
en un par de presentaciones anteriores escuché, estaba bien claro, decías, en el tema seguridad, las personas son el eslabón más débil. Yo lo pondría, sí es cierto, pero lo pondría de otra manera. O sea, las personas son los protagonistas. O sea, sin nosotros no hay fallas de seguridad. Ni tampoco hay seguridad. Ninguna de las dos cosas. O sea, lamentablemente existimos y cualquier cosa que hagamos nos afecta. Y los sistemas nos tienen que servir y no nosotros servir al sistema. Es muy importante la involucración de todos desde un primer momento. ¿Por qué? Porque si a mí viene alguien y me dice, vamos a implementar esto, y ya lo vienen hablando hace un año, y ya tienen todo armado, y lo único que necesitan de mí es mi tiempo y mi dedicación. Y yo no sé qué ganas voy a tener de involucrarme. Ahora, si me hubieran empezado a preguntar antes, probablemente estaría con otra motivación. Entonces, involucrar desde un principio, comunicar, planificar, asegurarse los recursos. Muchas veces no es fácil, obviamente, pero asegurarse los recursos hace mucha diferencia. Y asegurarse los recursos no implica cantidad, sino la calidad de los recursos que yo voy a tener. Porque no voy a poder salir a último momento a tomar a alguien de una consultora que va a saber, no va a conocer ni mi empresa, ni va a saber el proyecto que yo estoy implementando. A lo mejor conoce el aplicativo, pero hasta ahí. Entonces necesito asegurarme los recursos internos. El que maneja los que manejan los proyectos son facilitadores. Como tales, tienen que asegurarse de mantener el mensaje lo más simple posible. O sea, el 99% de las personas que trabajan en un proyecto de sistemas no es técnico. Fuera de la programación, ¿no? O sea, me refiero a todos los usuarios que uno va a afectar de alguna manera u otra y va a utilizar en algún punto de la implementación. Entonces hay que mantener muy simple el lenguaje, los objetivos, hay que venderlos. O sea, yo tengo que convencer al usuario, al que va a estar interviniendo, de que lo que está haciendo le va a facilitar la vida, porque entonces lo va a hacer con ganas. Tengo que detectar los miedos. O sea, muchas veces, ¿cuántos de ustedes trataron de implementar alguna vez algún sistema y se encontraron una resistencia feroz porque la gente pensaba que lo iban a despedir una vez que estuviera implementado el sistema? Yo creo que todos pasamos por eso. Y eso en realidad, no sé, yo la verdad en mi experiencia nunca vi gente despedida porque se implementó un sistema. Vi gente que cambió su trabajo, o sea, cambió lo que estaba haciendo por otra tarea, pero no más, y en general mejor que lo que venía haciendo. Las metodologías, bueno, todos conocen metodologías. Creo que hoy tratar de implementar algo sin un método es caótico y lleva al fracaso. Dentro de la comunicación, creo que lo importante es la comunicación digamos, dentro de la gente que trabaja en el proyecto, a la gente que está fuera del proyecto también hay que comunicarle cómo va el proyecto y por qué, porque tienen que saber cómo les va a ir afectando a ellos y comunicar hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no hay, si el sponsor, que tiene que ser el board, no me apoya, probablemente en algún punto de los proyectos que suelen ser largos voy a tener problemas. Y en la comunicación básicamente tiene que haber alertas tempranas. O sea, siempre que encontremos algún problema, en mi experiencia hay que decirlo lo antes posible y que no se convierta en un verdadero problema. O sea, si yo lo aviso con tiempo, hay tiempo de solucionarlo, todos están involucrados, me van a ayudar. Si yo no digo nada, trato de solucionarlo solo y no puedo, después explota, me va a explotar en las manos. Otra cosa que aprendí con el tiempo es especialmente con los usuarios, los seres humanos, que no responden como las máquinas, es que hay que saber preguntar. ¿Y qué es saber preguntar? Saber preguntar es, muchas veces uno le dice al usuario, llena este formulario y clasificame esto.
y piensa que el usuario tiene el mismo criterio que yo. Y no, el usuario no tiene el mismo criterio, tiene otro criterio y tiene otra formación, y qué sé yo lo que me va a poner en el formulario. Entonces, yo tengo que poder, si no tengo tiempo de hacer la encuesta o las preguntas en forma personal, tengo que al menos hacer una batería de preguntas tales que me permita cruzar las respuestas y lograr entender qué es lo que me quiere decir. ¿Por qué? Porque muchas veces se interpreta mal, o sea, en cosas simples como una clasificación de activos. O sea, digo, clasificarlo 0, 1, 2, 3, y si vos lo tirás así al usuario, vas a tener 90% de 3. Y todos sabemos que no es así. Entonces a lo mejor hay que hacer 10 preguntas que me permitan después determinar si es un 3, un 2, un 1 o un 0. Eso, de vuelta, forma parte de la planificación del trabajo y del diagnóstico previo, al cual le voy a dedicar mucho más tiempo para ahorrarme tiempo después. Y bueno, básicamente, digamos, podemos hablar días de esto, pero otra de las cosas que yo... Chiquito. No, para terminar, digamos, otra de las cosas que yo he visto y que no se hace mucho es aprovechar muchos trabajos previos para otras cosas. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar ya hace más de 10 años en el proyecto Año 2000. El proyecto Año 2000 empieza con un inventario. O sea, en esa época creo que nadie tenía un inventario de hardware y software. O sea, no sé, si alguno lo tenía, te levante la mano, pero creo que nadie. Empezamos con eso, que fue un trabajo terrible, porque en realidad era a quién le pregunto, o sea, no sabíamos ni a quién preguntarle, o sea, no estaba en un solo lugar todo, estaba todo repartido. Ahora, bueno, ese inventario de hardware y software, ¿por qué no lo usamos después para hacer los trabajos en el caso de entidades financieras, de riesgos operacionales? Creo que lo volvieron a hacer. O sea, porque no sé, o porque no lo habían actualizado, o porque nadie se acordó que estaba el inventario del año 2000, y volvieron a hacer todo un inventario. ¿No? En realidad era usar eso como base y por ahí agregarle otra clasificación distinta, otra clasificación de riesgo. Lo mismo para hacer los planes de contingencia, o sea, porque no usamos eso para hacer los planes de contingencia. Ya tenemos el inventario, ya tenemos una clasificación de riesgo. Ahora démosle una clasificación diferente, adicional, de criticidad en el tiempo. O sea, ¿cómo tengo que tener levantados estos sistemas para seguir trabajando en una situación de contingencia? Y así sucesivamente. Y lo mismo, bueno, para Basilea 2 y etc. Yo veo, me parece que hay mucho trabajo hecho útil y que no se está aprovechando. Por lo que sea, o sea, porque la empresa no tiene la cultura de utilizar eso realmente, porque muchas empresas han hecho SOX porque lo tienen que hacer y no lo usan. Y SOX sirve para un montón de cosas, para mejorar la eficiencia, entre otras. Pero bueno, cuando hagamos algo, pensemos si nos sirve para otra cosa, porque en definitiva nos facilita la vida de la empresa, va a hacer las cosas más eficientes y en definitiva vamos a poder decir, mira, yo hice esto, aproveché tal cosa, se lo voy a poder mostrar a mi jefe y todos contentos. Dejamos las preguntas. Y ahora pasamos a Ezequiel. Ya escuchamos desde el lado del negocio la experiencia en un proyecto y del lado de los CSO dos tipos de proyectos. Pero la pregunta para Ezequiel es del lado como consultor, ¿qué pasa si yo, Juan Pérez, o Juana Pérez en este caso, porque si no tendría que explicar un poco el pelo y demás, Juana Pérez, pero hoy en día nunca se sabe, te pido un análisis de seguridad? ¿Cómo te llegan a vos los requerimientos del cliente que quiere encarar un proyecto X, por ejemplo, análisis de seguridad? ¿Qué entendemos por un análisis de seguridad? Contanos en base a tu experiencia. Bueno, es interesante porque desde la óptica de la consultoría uno vive distintas realidades dentro de las organizaciones trabajando en un proyecto en particular. Por lo tanto, ve partes de la película y dependiendo del largo del proyecto y la transparencia de la organización puede llegar a ver algunas otras cosas. Pero en este caso en particular es el único proyecto para el cual siento entidad de hablar porque los análisis de seguridad se le encargan a terceras partes. Por lo tanto, de principio a final se realizan
por empresas terceras, en este caso consultoras de servicios profesionales. Y una de las cosas que típicamente se ve es en el requerimiento de un análisis de seguridad pequeños fallos, pero no fallos de concepto, sino fallos de necesidad. Un poco como lo que decía Enrique, a veces no se hace el diagnóstico de para qué voy a realizar un análisis de seguridad y no se tiene claro el qué tipo de análisis de seguridad realizar, con qué alcance, desde qué óptica, desde qué posicionamiento. Entonces un poco tratar de llevar algo de claridad al tema para que primero que todo quede claro que el análisis de seguridad es una herramienta de seguridad que la organización cuenta, como muchas otras herramientas, puede estar de software, de hardware en forma de servicio. En este caso en particular, la necesidad parte de la organización y es la organización la que debe determinar qué tipo de óptica, posicionamiento y tipo de análisis se va a realizar. Uno puede hacer sugerencias, puede darle el scope, el universo del cual puede seleccionar los distintos tipos de sabores que hay dentro de lo que es el análisis de seguridad, por llamarlo de alguna forma. Pero muchas veces nos encontramos con, necesito un análisis de seguridad, cotizámelo. Y eso es todo. No se sabe si es externo, si es interno, sobre cuál es el análisis que hay que realizar, si a nivel de aplicación, a nivel de infraestructura. Entonces, para tratar de llevar un poco de claridad, ustedes piensen qué tipo de conceptos les voy a transmitir ahora y cómo pueden aplicarlos en base a sus necesidades. Típicamente, los análisis de seguridad tienen tres clasificaciones, lo que se conocen como assessment de seguridad o vulnerability assessment, los test de intrusión y los ethical hacking. Son tres tipos de análisis que apuntan a lo mismo, medir los niveles de infiltración que existen desde una determinada posición, emulando un determinado perfil. En el primero de los casos, el Vulnerability Assessment, es algo que llega hasta el descubrimiento de las vulnerabilidades de manera automática y manual, pero bajo ningún concepto las explota. En este caso, no hay una explotación de vulnerabilidades para ver si realmente la vulnerabilidad existe y hasta dónde se puede llegar. Por lo tanto, es un tipo de análisis que puede hacerse de una forma más rápida, quizás más automatizada y de una forma más periódica. Incluso muchas organizaciones tienen como política, buena práctica, realizar periódicamente ellos mismos análisis de seguridad de diferentes ópticas. El test de intrusión, en realidad, el Penetration Test, tiene un objetivo en particular. Incluye la etapa de explotación de las vulnerabilidades, pero detrás del test de intrusión hay un objetivo en particular, es decir, quiero verificar si desde el exterior de la organización alguien puede acceder a determinada base de datos que se encuentra en X lugar. Entonces, el objetivo principal es intentar el acceso o medir los niveles de infiltración de ese activo en particular. Y cuando hablamos de un ethical hacking, en realidad hablamos de un universo mayor, todo es un objetivo. Si se logró el acceso a un servidor en la DMZ, de la DMZ se verá si se puede acceder a la red interna. Si se logró el acceso a la DMZ a través de la explotación de una vulnerabilidad en un web server, habrá que ver si no existe otra vulnerabilidad que permita también el acceso a la DMZ. Entonces, los tiempos y el universo es mucho más amplio. Los posicionamientos son simples, son externo o interno, entendiendo interno dentro de la organización, externo fuera de la organización. Y después puede haber variantes, donde uno puede estar posicionado, por ejemplo, en la DMZ, y eso estaría externo a la red interna, pero no estaría en la red de Internet. Y después los niveles de visibilidad, que básicamente se dividen en tres, para ser simples. Caja blanca, negra y gris. Es con información, en el caso de caja blanca, sin información en el caso de caja negra, y obviamente con información parcial en el caso de caja gris. Quizás esas variables que yo les dije rápidamente, pero que van a encontrar como bibliografía, son las herramientas que ustedes tengan que tomar para el análisis, para ver qué tipo de análisis cuadra con su propia necesidad. Porque muchas veces se invierten horas y esfuerzos en resultados que no son útiles para la organización, o que bien quizás ya se hayan hecho en algún otro momento y puedan tomarse como base. Entonces, en ese caso en particular, lo interesante es, de todos estos conceptos que rápidamente devolqué, tratar de determinar cuáles son puntualmente las necesidades que la organización tiene. Y un tema importantísimo es que se pueda leer el resultado de un análisis de seguridad y trabajar sobre ese resultado. Porque muchas veces se lee en una forma tal que podríamos decir que el árbol tapa el bosque. Se detectaron 50 vulnerabilidades, de las cuales de 50 a 49 son bajas y una es crítica. Bueno, ataquemos la crítica, es lo lógico de la gestión habitual que uno podría llegar a hacer. Pero si encontraron 50 vulnerabilidades, evidentemente, además de los parches que hay que aplicar, lo que está fallando es el proceso de patch management. Entonces, la vulnerabilidad real podría transmitirse en una única vulnerabilidad. No existe una correcta gestión de parches en la organización. Y es sobre eso lo que deberían trabajar, no sobre el parche de las 50 vulnerabilidades, porque dentro de un año o 2 años seguramente encontremos la misma realidad.
Entonces es tratar de leer y de comunicar, porque esto también es deber nuestro de la consultoría, comunicar en el lenguaje que se pueda llegar a interpretar. No técnicamente hablando, sino también tratar de hablar un poco el lenguaje del negocio. Sabemos que del exterior es muy subjetivo y que la carga subjetiva puede llegar a ser errónea. Por lo tanto, dentro del objetivo tratar de manejarse muy fuertemente y dentro del subjetivo tratar de ayudar a que el área que conoce pueda llegar a aplicar un concepto quizás más objetivo. No quiero robar más tiempo, pero es un poco la problemática que habitualmente... No, porque vamos a pasar a... Tenemos. Gracias a los 4. Vamos a pasar alguna que otra pregunta porque tenemos el sorteo y a las 6 nos echan del auditorio porque viene una presentación y el SEMA tiene otras actividades. Preguntas, seguramente hay muchas incógnitas. ¿Alguien en especial quiere hacer una pregunta a los panelistas respecto a IBM, clasificación de activos? Sí, buenas tardes. Con respecto a la clasificación de los activos, al análisis de riesgo, por ejemplo, en su caso, cuando le dan un nivel de disponibilidad a algún activo, por ejemplo, porque está en el disco rígido, en un CD, en el servidor, en papel, ¿le dan el nivel 3 porque esa es la situación actual o porque es lo que ustedes buscan lograr? O sea, ¿se clasifica en base a lo que existe o al objetivo que tienen al buscar implementar el sistema? No sé si se entendió. Déjame pensar, sí. Voy a aclarar una cosa que no les dije, digamos, cuando Claudia me preguntó, estos números que nosotros ponemos 0, 1, 2 y 3, obviamente tienen una definición. No es que los usuarios tiran la moneda y dicen 2. Por ejemplo, cuando hablamos de disponibilidad, se le pone 3 a toda información que no pueda estar más de 2 horas fuera de línea. Vamos, cada una, o sea, lo mismo confidencialidad. Confidencialidad 3 es secreto de estado, integridad 3 tiene su definición. O sea que ahí ya estamos poniendo, digamos, una traducción al castellano de lo que nosotros entendemos. Cuando nosotros le ponemos 3, es que esa información, así como está, tiene que tener 2 horas, no puede estar más de 2 horas sin disponibilidad. En principio, como hablamos de información gestionada a través de aplicativos, si descubrimos que esa aplicación, que esa información no está en un aplicativo, tiene que estar. O sea que hoy, digamos, si la están guardando, están haciendo un backup en un CD, esa información, el próximo paso, como el proceso fue definido de alta criticidad por disponibilidad 3 y no puede estar más de 2 horas fuera de línea, toda la información de esa aplicación al CPD, en file server o en la base de datos o en lo que sea. En realidad, la verdad que vos me hablas, lo que estamos diciendo es cómo tiene que estar. Si no está, lo que hicimos fue mandar informe para decirle al usuario o al analista o a quien corresponda, señores, porque si no es imposible para la gente... Claro, dado que todo ese proceso es de alta criticidad por disponibilidad 3 y el Banco Central, si en 2 horas se cae un equipo o lo necesita tener disponible, todo lo que tenga que ver con eso tiene que estar en algún recurso administrado por el centro de cómputos, considerado dentro del plan de contingencias. De hecho, otra cosa que no les dije, que dentro de los 33 de alta criticidad, 17 son los que están de prioridad para el plan de contingencia. Entonces, es como que todo, es como decía Héctor, todo va cayendo, no se reinventa la rueda, si ya está. Esto tiene que alimentar todo el proceso de organización. De hecho, esta clasificación la tomó el área de riesgo para, digamos, acompañar desde la parte de riesgo operacional a la organización. Así que lo que hacemos es eso. Sistema X, por decirte algo, sistema de recursos humanos, no es el caso. Bueno, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, si se considera que no puede estar más de 2 horas fuera de disponibilidad, todo plan de contingencia, todo file server, todo administrado por el área de centro de cómputos y todo replicado en el centro alternativo y todo lo que eso conlleve. ¿Otra pregunta? Oscar, adelante. De derecha. Buenas tardes. Mi pregunta iba más que nada asociada a cuando
un dueño de datos, teniendo en cuenta lo que tiene que implementar, como que entra en duda en la clasificación que ha definido? ¿Cómo manejaron ese caso? Porque por lo menos mi experiencia es, tengo que hacer todo esto, bueno, entonces esto es público. Por eso está el Comité de Seguridad de la Información, porque si no todo es público o todo es 3333 o 3 más. En realidad, nosotros hicimos todo un trabajo de comunicación con los dueños de los datos, llamar a los jefes, al jefe del jefe, al jefe del jefe y así sucesivamente, No significa que lo hayan entendido del todo bien, porque, pero bueno, como somos muy perseverantes, a la larga va a entrar. Pero ahora el área de desarrollo tiene dentro de su... Es más, hasta cuando se presupuestan los sistemas una vez por año, cuando vos área comercial, por decirte, no tenemos área comercial, nosotros en el Banco Central, o sea, área de economía, pide un desarrollo o está haciendo el presupuesto de la que necesita PCs, lo que sea, si necesita un desarrollo, el área de desarrollo le puso dentro de los requerimientos para presupuestar la definición del desarrollo, que le defina qué tipo de información es, usando la clasificación de la información, porque eso también le dice al desarrollo y a infraestructura informática, en realidad, si tengo una base de datos, si tengo que encriptar, si no tengo que encriptar, qué cuidados tengo que tener en la clasificación, o sea, están bombardeados por todos lados, pobres, no les dimos opción. No siempre los usuarios finales terminan de entender muy bien, y ahí estamos nosotros acompañando, algunos usuarios lo entienden mejor, otros peor, pero la verdad es que ahora con el tema de que también tenemos el área de riesgo operacional, que lo mira desde un lado mucho más del negocio, están como rodeados, y bueno, la fuerza ahorcan, dicen, ¿viste? Bueno, una última pregunta, porque tenemos después los sorteos. El poner me lo gané yo. Me lo gané yo el poner. No. Disimulamos. Se quiso, no. Yo la otra vez gritaba, terminó en 6 y mi documento, me dijeron, vos no. Así no vale esto. Yo quisiera saber esas definiciones, después cómo las seguís con el área de desarrollo y de auditoría, en qué medida, así brevemente, cómo se sigue efectivamente y se constata que eso realmente se implementa. ¿Cómo se hacen los controles? Sí. Qué buena pregunta, Auditoría siempre nos audita a nosotros, así que, en realidad auditoría, de alguna manera lleva la tarea más fácil, porque, lo importante es lo que se definió en el comité, como la norma de clasificación de la información, es un punto de la política de seguridad de la información, que está aprobada por el directorio, la que no tiene tampoco mucha opción. Dice, la verdad es que nos tomamos el trabajo de leer la 17799 y los estándares y los implementamos. Por eso le digo, no inventamos la rueda, porque si ya está hecho, y está bien, la verdad es que no hicimos nada nuevo. En lo que sí, te digo, fue definición, está definido por el directorio, por el comité que lo persigue, por nosotros que lo controlamos. Participar desde cero de los desarrollos nos da una ventaja, que podemos, cuando viene el usuario, participamos en las reuniones de relevamiento, en lo que a nosotros nos toca, vemos lo que el desarrollo propone, recomendamos si hace falta, entonces ahí estamos participando. El control no es fácil, pero estamos trabajando con el área de testing también, para que, por ejemplo, ese control sería un poquito, si me parece, tarde, en el sentido de que yo ya estoy ahí, cuando estoy testeando es porque ya estoy a punto de implementar, pero bueno, también nos damos cuenta que si no participás y testing no tiene dentro de su tarea testear cosas de seguridad, te queda la mitad de la tarea sin hacer, entonces ahí empezamos a trabajar. Y con el área de desarrollo lo que hacemos es como también en las definiciones participamos y hacemos el acompañamiento del proyecto dando recomendaciones de seguridad, estamos participando a tiempo. No les voy a mentir, no es el 100%, pero por lo menos lo que son de alta criticidad estamos participando. Y controles estamos implementando ahora. Así que hasta ahora estamos haciendo nuestra batería de controles de los desarrollos. El año que viene les cuento. Esos controles que vas implementando, lo vas considerando en la evaluación. Claro. Y lo que ya estaba implementado y encontraste que era crítico, supervisar que... Lo
lo que ya estaba, los sistemas que ya se implementaron y que eran críticos, estamos trabajando ahora para aumentar los niveles. Porque tampoco es, o sea, hay un mundo de aquí para adelante y eso es, como todo, de acá para adelante se hace todo bien, de acá para atrás, en realidad se eligió lo que era crítico y lo que la organización dice merece la pena invertir y mejorar. Digamos, hay algunas cosas que, como por ejemplo se está cambiar el sistema contable para otro sistema, dijeron, bueno, no, el sistema contable que quede y en la próxima versión, digamos, pero esas son decisiones de la organización, no fueron ni nuestras ni de desarrollo. Porque en general los técnicos tienden a decir, yo asumo el riesgo. Ah, sí, digo, no, mirá vos. No, qué suerte. Digo, ¿por qué no le van a decir al presidente del Banco Central que desarrollo asume el riesgo de poner, digo, acá el riesgo lo asume, no, entonces lo pusimos en el lugar donde tiene que estar, que es el comité. Eso cuesta mucho, más que la clasificación. La clasificación es trabajo, esfuerzo y paciencia. Que las decisiones se pongan en el lugar donde tienen que estar y que no nos quieran poner a seguridad. Vos tenés que decirme, no, yo no tengo nada que decir. Yo recomiendo que pongan tal o cual, digamos, cuestión de seguridad y si usted no le da el presupuesto, ok, el comité dirá si se implementa así o no. No es fácil, ¿eh? Bien, lamento, está interesante, pero nos vamos a llevar el reloj nosotros, los libros nosotros, no es el hecho. Bueno, los señores del panel obviamente van a ser los artífices de elegir a los agraciados que va a ser el primer sorteo del reloj, ¿sí? Primero un aplauso. Para todo el panel, ¿no? No pido aplauso ahora porque cuando empiece a sacar las cosas y los que salgan perdiendo no van a aplaudir nada. Pero paren. Primero va a ser este es lo de la suscripción. A propósito. Sí. Cualquiera. Tiene que sacar uno. Ezequiel. 3. No, esto no es 3 al agua. Ya lo hice en Chile y tampoco le gustó nada el chiste. 3 al agua, sacamos 3, los 3 ya saben, ¿no? José María Saldatea. José María Saldatea. Muy bien. Bien. Eso es la suscripción de Sequizón. Por favor. Bien. Son una más. Acá, así estamos todos juntos. Así para la foto final. Tenemos que ahorrar tiempo. Manuel Verón. Manuel Verón, a la 1. Manuel Verón no está. Otro, se fue. Chivo Calenchu, como digo yo. Sí. Esto es metodología AS40. Abraham Cole. Abraham Cole. Qué grande, Abraham. Está bien. Para la foto. Otro más. El último. Celeste Benítez. Celeste Benítez. Celeste a la 1, Celeste a las 2, Celeste Ajá. perdido. Perdido. Estuviste bien vos. Estuviste bien. Perdido. Estuve como más elegante. Sí, más señor. Y eso da de trabajar en el Banco Central. Claro. Diana Gando. Muy bien. Muy bien. No tenía el imán para las chicas, ¿eh? Bien, Héctor, te toca. Tuvimos que improvisar los libros de Ezequiel. Esto es por terminación de documentos, son 2 libros. Así que tenés que sacar un número sin mirar. Números que terminan con 9. ¿Hay alguno? 2, 3. Perfecto. 4. Vamos, saca otro. Así se improvisa los sorteos, Guillermo. ¿Qué crees? Es así. 3, 39. ¿Quiénes terminan en 39? ¿Alguno? ¿No? Sacamos otro, vamos. Otro más hasta que salga. 89, que termina en 89. ¿No? Sigamos. ¿Sí? 89, perfecto. Mira que sale, sirve.
Ethical Hacking. Libro que termina en 6. ¿Hay documentos que terminen en 6? ¿Uno solo? ¿Uno solo?